Muy buenos días, hoy es viernes 5 de junio y vamos a compartir el House View del mes, como solemos hacerlo todos los principios de mes. Les habla Diego Falcone, soy el jefe de estrategia de Cowen y vamos a estar charlando en un día muy particular. Acaba recién de salir el dato de empleo americano, sorprendió a todos y nos viene muy bien porque el eje o la temática de esta charla, mi idea es poder sacarla en media hora para abrir el espacio a preguntas, pero sobre todo porque queremos puntualizar en el mundo post-pandemia. Nosotros hemos venido planteando diferentes fases y entendemos que hemos entrado en la última fase, siempre desde la perspectiva de los mercados. No somos epidemiólogos y por suerte relegamos nuestro papel de economistas a la academia y nos dedicamos a la parte de inversiones. Pero volviendo al punto, es un día muy particular, el dato de empleo sorprendió a todos, demuestra que sabemos poco y nada a veces del futuro, y eso lo hace impredecible y por eso hay oportunidades de ganar dinero en los mercados. El dato obviamente genera, y me es importante comentarlos por la magnitud que tiene, la tasa del bono americano ya está llegando al 1%, esto va a generar un importante sell-off en todos los activos de renta fija y es muy favorable a las acciones. No les sorprende que el mercado se ponga negativo después de este dato, y uno dice, pero como en marzo, en el peor momento, el mercado subió y ahora el mercado con el dato de empleo espectacular, demostrando que la recuperación va a ser mucho más en B corta, es decir, una recuperación rápida, uno podría imaginarse en un mercado que siga subiendo. Bueno, puede ser que el mercado diga, bueno, no va a haber tanto estímulo. El paquete que estaba por aprobar Donald Trump de $1 trillón que necesita, tal vez se demore, tal vez la Reserva Federal esté un poco cautelosa. Yo creo que esa puede ser la primera lectura del mercado, pero en definitiva va a seguir la política de estímulo fiscal, porque una golondrina no hace verano. Nosotros siempre estuvimos optimistas, aún en el peor momento solo recomendamos una baja racional de la cartera de acciones, pero no escaparnos completamente porque lo veíamos como algo transitorio. Siempre dijimos, el ser humano hace cientos de miles de años que viene peleando su derecho a habitar este planeta y siempre hemos triunfado sobre los virus. El coronavirus no iba a ser una excepción. Sin otra introducción, haciendo este breve paréntesis, los invito a ver esta agenda de trabajo que les propongo. Es muy simple. Vamos a trabajar sobre las 4 cosas que sabemos del mundo post-pandemia. El resto lo ignoramos. Yo no les voy a hablar si vamos a estar en autos voladores o si vamos a ir al cajero del banco utilizando palomas robóticas. No lo sé. Sí, vamos a hablar de los 4 temas que yo creo que van a ser definitorios de los próximos años. Después, nuestra recomendación de acciones globales. Vamos a estar hablando que el mercado entró en la fase 4. Vamos a estar repasando cuáles fueron las 3 anteriores. Los que nos han venido siguiendo tanto en la lectura del House View o en las últimas presentaciones, fuimos más o menos acertando con el timing de las fases, así que queremos y esperamos que en esta fase también volvamos a acertar. Y por último, en el anterior hablamos del primer mandamiento para los inversores renta fija dólares, que es no lucharás contra la Fed. Ahora vamos al segundo mandamiento, seguirás a la Fed. Y van a entender un poco por qué nuestras recomendaciones siguen estos mandamientos a pie juntillas. Bueno, pasamos al mundo post-pandemia. La primera conclusión, y para mí la más importante, que es fundamental para Argentina, para todos los que seguimos en mercados emergentes, es que China va a ser una economía mucho más débil de la que esperábamos. China creció el 3% y eso es lo que se espera que crezca este año con los datos del gobierno. En realidad probablemente estemos más cerca de 0, pero para adelante va a seguir creciendo así. China, y para entender por qué China está en estos problemas, tuvo 3 grandes proyectos lanzados en los últimos años. El primero es ser líder en 10 tecnologías, desde robótica, inteligencia artificial, tecnología aeroespacial, chips, tecnologías que le permiten pasar de una economía de desarrollo intermedio, donde era fácil copiar, era fácil ensamblar un Apple Watch. Recordemos que no era fácil hacerlo a la escala que lo hizo China. Ahí es el enorme mérito. No era fácil urbanizar 500, 600 millones de personas. Por supuesto que no, y le llevó 40, 30 años. Ahora, dar el salto y ser Alemania implica instituciones.
Entonces, esta idea de China 2025 ha quedado muy en entredicho cuando Estados Unidos le recortó en la última etapa de la guerra comercial, que todavía continúa y se profundiza, el acceso a los chips. Huawei, que es uno de los principales productores de teléfonos móviles, necesita de Estados Unidos para desarrollar la tecnología 5G. Entonces, esta idea de impulsar el crecimiento, transformándose un líder en las 10 industrias más importantes del mundo, queda en entredicho. También complicado la tiene China en esta idea del Belt and Road Initiative, que es recuperar la vieja ruta de la seda para comunicar por tierra y por mar a China con Europa. Y varios países del subcontinente indio, básicamente la India, Bangladesh, Pakistán, algo de África y Rusia. Esto implica inversiones en 70 países. Les doy una idea de dónde están los problemas. El puerto que estaban construyendo en Sri Lanka no pudo hacer frente a las enormes deudas que tuvo que contraer la entidad que estaba desarrollando el puerto, lo tuvo que absorber China y continuar. Invertir en emergentes no es fácil, por eso la infraestructura es mala. Esto que iba a impulsar el comercio y el desarrollo de China y sobre todo las economías del oeste chino, la idea del Go West, es decir, desarrollar no la costa que exportaba vía puertos, sino el interior de China, queda en entredicho. Y finalmente la internacionalización del yuan. El yuan como moneda de reserva de valor, como un argentino que diga, bueno, en mi caja de seguridad tengo dólares, euros y ya tengo yuanes. Eso que se lanzó con mucho esfuerzo a principios de la década pasada, no ha penetrado enormemente, solo el 2% de las reservas internacionales de los países no chinos están en yuanes, no camina, la falta de seguridad jurídica es un impedimento. Esto ha obligado a Xi Jinping a tomar un discurso mucho más nacionalista, esto lo ha llevado a enfrentarse a Estados Unidos, a ser más autoritario, y esto lo que nos preocupa es que veamos más nacionalismo y autoritarismo que un avance a la democracia. China creciendo débil. Acelero un poco y hablo de Europa. Europa lanzó su gran paquete fiscal de 750.000 millones de euros. ¿Qué es lo interesante? Que Europa por primera vez va a pedir deuda en nombre de Europa. Esto lo unifica y esto le permite dar un paso más hacia tener una zona tan grande como es Europa, de 500 millones de habitantes, 27 países, estable. Esto es un cambio y esto nos ha puesto optimistas. Por algo Europa, los mercados europeos subieron 7% el mes pasado. Esto para mí me parece que es un cambio, sí, de un mundo diferente. Esta década, una China débil, una Europa unificada, mucha liquidez. Aquí vemos un gráfico de lo que ha sido el gráfico punteado, es el tamaño de la hoja de balance del Banco Central Americano, que está en 10 trillones, sumado a las reservas internacionales en bonos del Tesoro de los países no Estados Unidos. Eso sumado da 7 más 3, 10 trillones de dólares, y la evolución del S&P. Sin entrar en detalle, han visto que el mercado se ha sostenido mucho en este nivel de liquidez, y esto se lo traduzco en una palabra muy sencilla. ¿Usted no sabe qué hacer con los pesos? Porque sobran, porque el dólar a 110, 120 es caro. Bueno, a los americanos les sobran dólares. Y las acciones entonces no son tan caras. Si el bono del Tesoro americano rendía, por lo menos hasta ayer, un 0,7. Entonces vamos a un mundo con bastante más liquidez de la que veníamos. Y finalmente el gran debate de la inflación-deflación. Los inflacionistas que dicen, toda la gente se encuentra en un mundo con mucha liquidez, plata en los bolsillos que le pusieron los estados, va a salir a comprar productos, va a salir a consumir y se va a encontrar con una oferta retraída. ¿Por qué? Porque no se produjo, porque la gente no está en condiciones de generar bienes y servicios en la magnitud que va a tener la demanda. Esto es lo que se temió, y acaban en este gráfico la línea punteada, que es la inflación. Veníamos con una inflación que está en el eje de la izquierda, de arriba del 4%, los principales países de la comunidad internacional, este es el G7, y esta inflación se derrumbó en términos negativos, impulsado por el petróleo en el 2009. Se derrumbó el precio del oro, que es la línea azul, por debajo de los $800 la onza. ¿Por qué subió el oro? Porque empezó a subir la inflación. Porque la política de la Reserva Federal era expandir la cantidad de dinero. Hasta que en 2011 se dieron cuenta que otra vez operaban sobre la economía global una población que se envejece y consume menos, una automatización que requiere menos fuerza de trabajo, aumenta la productividad y baja los costos, y finalmente una distribución del ingreso que genera mucho dinero en pocas manos, quitándole presión a la demanda de bienes. Nuestra visión es que
los inflacionistas van a estar equivocados y que el oro no va a tener todo el recorrido que se anticipa hoy por hoy. Esto no quiere decir que no tengamos oro en las carteras. Recuerden que la gran máxima del mercado es lo que planteó en su momento Keynes. Esto es un contexto de belleza donde se trata de elegir no la más linda, sino la que todo el mundo piensa que es la más linda. Esa gran frase de Keynes, dicha en otro momento y en otro contexto, lo que viene a decir es, no importa lo que yo considere que es lo correcto que vale el oro, sino lo que todo el mundo piense que vale el oro. Por eso tenemos 5% en nuestras carteras. Conclusión, lamento ir rápido, pero la verdad que tenemos bastantes cosas para comentar. ¿Cómo es este mundo post-pandemia? China crece al 3, eso es negativo. Europa se consolida, primero se unificó comercialmente en los 60, monetariamente con el ingreso del euro en el año 2002, y finalmente estaríamos entrando en la etapa fiscal, muy importante que Europa pida deuda como Europa y no como Italia, generando estos problemas de una Europa del sur que se endeuda mucho y una Europa del norte que ahorra mucho. Esto es positivo. También, ¿qué otra cosa es positiva en este mundo post-pandemia? Liquidez. Vamos a tener buena liquidez hacia adelante, muy favorable para los activos de riesgo, como la deuda emergente y acciones. Y finalmente, va a seguir operando la deflación. Es bueno mientras mantenga la inflación tranquila, que haya automatización, el envejecimiento poblacional no podemos revertirlo por ahora, y obviamente la distribución del ingreso es negativa. En conjunto yo diría que esto es algo neutral. Si hay mucha deflación es malo, pero me sirve para contrarrestar el problema que podríamos tener en un escenario inflacionista. Dos positivos, un neutral y un negativo, me parece que viene un mejor mundo post-pandemia. Todo lo demás, como les dije, si la gente va a dejar de ir a los restaurantes y vamos a tener que darnos besos con pasamontañas, yo esto no lo sé. Pero estas 4 cosas podemos dar cierta certeza. Siendo nuestras recomendaciones, acá hablamos de las 4 fases de la crisis. Nosotros esto lo publicamos a principios de abril, el mercado venía del apocalipsis, la Reserva Federal toma grandes medidas en marzo, el 23 de marzo termina anunciando las últimas grandes medidas y el mercado rebota. Hay un piso. Pero durante todo el mes de abril, el mercado, la narrativa fue, vamos a volver a ver los mínimos. Esos mínimos nunca se retestearon, el mercado entró en una especie de pausa para ver cómo salíamos cuando empezasen las primeras aperturas. Recordemos que a fines de abril ya se hablaba de una Alemania que empezaba a reabrir su economía para el 5 o 6 de mayo. Esa expectativa quedó a un lado porque el mercado vio que la reacción era mucho más positiva y vamos a ver algunos datos de lo que se esperaba. Y por eso entramos en esta cuarta fase de olvídate el coronavirus, hablemos del mundo post-pandemia. Un detalle, algo que hacemos todos los días, es un morning meeting. Y en ese morning meeting yo leía siempre, bueno, datos sobre la pandemia, cuántos muertos, que hablamos de vacunas. Cada vez tengo menos información para leer de eso y cada vez tengo más información de, por ejemplo, ayer reabrió el casino en Las Vegas, Flamingo, y el Caesar Palace. Hoy vi el tercer casino y las fotos que vi es salones llenos. Por lo tanto, todo viene por el lado del reopening, cómo estamos en este mundo post-pandemia. Y lo que empezamos a ver es que los que estaban negativos, les recomendamos que si no pueden encontrar mercado, mejor únanse y empiecen a comprar. Y por eso vimos el rally en los sectores más postergados. Y acá hay una gran frase de un gran escritor que yo se los recomiendo para quien quiera leer de mercado, Morgan Housel, que es: el mercado, dicen todos, está desconectado de los fundamentales. ¿Y por qué desconectado de los fundamentales? La línea punteada es el indicador semanal que realiza la Reserva Federal de New York de la actividad económica. Fíjese, está por el piso, si lo comparamos desde principios de año, contra un S&P que está arriba de los 3.000 puntos, que es la línea azul continua. La pregunta que se hace Morgan Housel es, ok, si ustedes dicen que están los mercados desconectados de la economía, como aparentemente me está mostrando este gráfico, díganme cuándo estuvo conectado. Yo puedo volver al 2019 y decir, una locura, mercado subiendo 30% en plena guerra comercial con China y Estados Unidos. Nunca los mercados están conectados a los fundamentales, porque los mercados no son la economía, eso lo tratamos la vez pasada. Y dos, porque digamos el S&P no es exactamente fiel reflejo de cómo está compuesto el Producto Bruto Americano, y los mercados se adelantan. Veámoslo con en esta, la línea azul
es el precio del barril de Brent, base 100 principios de años. Llegamos a estar 70% más respecto de lo que valía a principios de año, cuando el S&P ya estaba solamente un menos 15. Estos fines de abril, cuando el barril, se recuerdan, estuvo negativo. Y ahora el barril empezó a subir hasta $40 arriba el Brent. Estados Unidos bajó la producción de 13 a 11 millones. Arabia Saudita y Rusia quieren recortar producción un poco más. Y acá se trama un tema de oferta y demanda. Está volviendo la demanda, no tan rápido, y la oferta tiene que estar contenida. Estados Unidos está haciendo su trabajo, la OPEP también. Falta que algunos díscolos como Irak se sumen para que el barril pueda tirar a los $45. Pero es un buen síntoma que el petróleo finalmente salga de esa zona pésima que eran los $20, ni hablar los números negativos. Y hablando de petróleo, ¿cómo está el refino, la capacidad de refino en China? Estos son datos de las refinerías de la zona de Shandong. Fíjense el colapso, venían trabajando una capacidad del 70%, bajaron al 40% y hoy volvieron a 76%, que es un nivel más que normal. Fíjense la recuperación en B corta. Otro dato de la recuperación en B corta. Esta es la cantidad de gente, de acuerdo a OpenTable, sentada en un restaurante, o que pasó y decidió sentarse en un restaurante en Alemania. 0 en 15 de abril, hoy estamos fluctuando entre menos 30 y igual que el año pasado. Esta es la variación, por ejemplo, para que lean correctamente la cifra, al 3 de junio en el mundo hay un 81% menos de comensales en los restaurantes. Australia está a menos 40, Alemania está a menos 30. Fíjense que el 1 de junio estuvo 30% por encima de los mismos niveles que el año pasado. El mundo vuelve más rápido de lo que pensamos a una normalidad. Todavía falta. Cuando hablo de que el mercado descuenta el futuro, hay un dato que siempre es importante. ¿Qué pasa cuando un bono a 10 años me paga, pongamos, un 2%, pero el bono a un año me paga el 3%? Eso se llama que la curva está invertida. En este gráfico, la resta de ese 2% que me paga un bono largo, menos el 3% que paga el bono corto, que se llama la pendiente de la curva, implica que esta línea azul o punteada empiece a irse negativo. En este caso, si fuera 2 el bono de 10 años y 3 lo que me rinde una letra a un año, estaría en menos 1. Yo acá utilizo el bono americano de 10 años contra el bono de 2 años y la letra de 3 meses. ¿Qué significa que esté negativo esto? ¿Qué significa que un bono corto rinda más que largo? Que espero que la Reserva Federal baje la tasa de interés porque la economía entra en una recesión. Esto es un muy buen indicador de lo que espera el mercado que ocurre con la economía. En septiembre del año pasado se esperaba que la Reserva Federal siguiera bajando la tasa de interés. Finalmente lo hizo y el mercado empezó a decir, bueno, esto es un indicio de que saldremos de la recesión que anticipamos. En la medida que esto siga aumentando, como está ocurriendo hoy, con tasas en 0 en el corto plazo y ya el 1% en el largo plazo, es una buena señal de que las cosas van a estar bien para los mercados. Entonces acá está y entramos en nuestra recomendación. Fíjense, la línea azul es el S&P base 100 principio de año. Hoy estamos, cuando hice los datos, que esto es hace 2 días, en un 3% abajo. Hoy vamos a estar arriba. Fíjense que en el peor momento llegamos a estar un menos 30. Ahora, ¿cómo estuvo el banco, los bancos? Llegaron a estar menos 45, que es la línea con trazos intermitentes. Y la línea de puntitos, 60% abajo, el sector petrolero, que hoy todavía está menos 30. Y los bancos están todavía menos 21, o sea, están 81% de lo que valían a principios de año. Es lógico. Vimos la demanda de petrolera, cómo se desplomó, una oferta que no cedía y un barril que llegó a cotizar negativo. Los bancos van a tener más pérdidas. El hecho de que las tasas vayan a 0 les impide cargarle más a los créditos. Es un muy mal momento. Que se recuperen los bancos y las energéticas es señal de que estamos definitivamente saliendo del peor momento del bear market. Entonces nosotros recomendamos petróleo el mes pasado, mantener la posición en petróleo, seguimos con eso. Les hago una aclaración y aquí pusimos cómo se compone
El sector petróleo dentro del S&P 500, fíjese que están comprando Chevron y Exxon. O sea, casi el 50% del índice son comprar estas dos compañías. Entonces, para que tengan en cuenta el nivel de concentración. Siempre es importante saber qué se compra cuando se compra un ETF o un producto de inversión. No digo que estoy en contra de Chevron o Exxon, pero sepan el riesgo que asumen. Por ahí tengan otra idea de, mejor vamos a comprar compañías de shale gas, shale oil, directamente, asumirán otros riesgos. Hoy el mercado le da mucha preponderancia a estas dos compañías. Y en el sector financiero, la primera es Berkshire Hathaway, el famoso fondo de inversión de Warren Buffett, que ahí tiene una posición muy grande del 30% en Apple. Sepa que no están comprando 100% financieros. Y después sí vienen todos los bancos. Están comprando JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi. Y después entran en otro tipo de compañías como puede ser American Express. Estos son los dos sectores que nos gustan. Siempre les recomendamos tengan exposición al S&P y agreguen una apuesta sectorial puntual. En este caso son los dos sectores. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, el petróleo vimos. Vimos los bancos. ¿Por qué? Ahora, emergentes. Cuando el dólar está débil, eso es muy favorable a emergentes. ¿Cuál es la racional detrás de un dólar débil? Acá vemos la evolución del índice de XY, que es cómo cotiza el dólar frente a los principales socios comerciales de Estados Unidos. Japón, Europa, China y el resto de economías mucho más pequeñas como Brasil. Nos estamos alejando de los máximos. Fíjese que tocamos el nivel de 100 en el peor momento de la crisis. Hoy estamos en 97. No hay una tendencia clara de descenso, pero en la medida que ustedes vean que esto desciende, y nos alejamos de los 100 y nos acercamos más, ojalá, a los 80 del valor, significa que el mundo crece, el mundo demanda un montón de cosas que necesitan los emergentes. Hay mucha salida de dólares de Estados Unidos, el dólar es accesible, y este es un gran momento para comprar acciones emergentes, que como vemos el gráfico, la línea azul es cómo rinden las acciones emergentes en los últimos 2 años respecto al S&P. Si esto baja, significa que el S&P 500 lo hace mejor que emergente. Recordamos que el gran desastre Argentina se inició en marzo del 2018, hasta ahí los emergentes lo venían haciendo parejo, viene el gran desacople, porque China frena su economía, Estados Unidos sigue subiendo la tasa, se fortalece el dólar, momento horrible para emergentes, se han seguido abaratando, y acá, ¿qué cambió para decir si este último rebote, que vemos acá en la última parte del gráfico, muy abajo, ahí donde dice que 0,13, bueno, la línea punteada, que es el tamaño de la reserva, del balance de la Reserva Federal, lo que hablábamos de la liquidez, sumado a la debilidad del dólar, sumado a una China que empezó a salir mucho antes que otros de la crisis, va a crecer menos, está rebotando. Nos hacen ver favorable comprar acciones de países emergentes. Algo explica que el real cotice a 5,10 y no 5,80, no vaya a superar los 6 y probablemente cotice por debajo de 5 en breve. Cerramos el panorama global de mercados desarrollados, llevarse bancos y petroleras, llevar acciones emergentes, nuestras recomendaciones antes de entrar a la renta. Acá viene una parte que es fundamental, entender esto. Hay un riesgo moral cuando la Reserva Federal dice, señores, yo empiezo a comprar deuda. Yo puse las medidas que tomó en el gráfico de la izquierda de emergencia la Reserva Federal y cuánto ha usado esas medidas. Ha usado muy poco. Anunció trillones de dólares de apoyo para comprar bonos de gran calificación crediticia, pero también de los que se denominan bonos basura o high yield. Por ejemplo, dijo que Ford, que era una compañía investment grade y que ahora es high yield porque le bajaron el rating, la Fed estaría dispuesta a comprar esos instrumentos, y esto hizo que volviera la liquidez a esos mercados y Delta, por ejemplo, pudiera emitir deuda al 7%, o cupón del 7% en realidad, por 3.500 millones de dólares, le permitió a Carnival Cruisers, una compañía de cruceros, emitir a tasas del 11%, pero deuda para poder financiarse, y permitió, lo que vemos en el gráfico de la derecha, la cantidad acumulada de emisiones de deuda investment grade americana, en lo que 2020 se separa claramente, la línea celeste clarita, de lo que es el promedio del 2013 al 2019. Llegamos $1 trillón
cuando para esta altura del año deberíamos estar por debajo de los 500.000 millones de dólares. La Reserva Federal está empujando a los inversores a tomar más riesgo del que deberían, porque de última uno dice, bueno, me lo compra la Fed si no me gusta. Esto genera un riesgo moral, pero por lo que yo, por lo menos interpreto o leo de las autoridades, desde el Banco de Inglaterra hasta la Fed, están dispuestos a equivocarse, generando malos incentivos a entrar en una depresión y deflación. La última vez que tuvimos estas caídas de Producto Bruto fue en otro contexto, en otro momento de la historia. Entramos en una recesión muy larga fuera del 30, permitió que ganaran adeptos regímenes nefastos como el fascismo y el nazismo. El mundo aprendió, no va a repetir ese mismo error, preferimos equivocarnos, tener un poco más de inflación que una depresión. Esto explica por qué los bonos rindieron tan bien. Fíjese, el PLT está 18% arriba, es un ETF, un producto de inversión colectivo que permite comprar bonos del Tesoro americano largos, subió 18% en el año. Los investment grade 4,5% y por algo el oro está 13% arriba. Ahora fíjese cómo empieza a descender el rendimiento de esos bonos americanos lentamente, que es la línea blanca, cómo se mantiene estable la línea punteada, que son los bonos corporativos de primera calidad crediticia americana, que hoy rinden solo 1,6% más que un bono del Tesoro, venían de estar casi 4% arriba, una locura, y cómo el oro empieza a tomar vuelo. Esto es que el vuelo a la calidad, es decir, no quiero nada de riesgo, me voy, está perdiendo fuerza, ni hablar después del dato de hoy. Y acá entramos con los feos, lo que nadie quería. Todos todavía en terreno negativo, pero cada vez menos. Hablo de el FAL, que es Falling Angel, que son el high yield de mejor calidad crediticia, que es W, que está casi plano en el año, el high yield americano, que está solo 2,40, y de ahí voy a ir llegando hasta finalmente el Emerging Market High Yield, que está casi 8%. Es decir, que a medida que nos vamos alejando de lo más seguro, que es lo que está más cerca de posible ser comprado por la Reserva Federal no va a comprar bonos de Turquía, pero sí va a comprar bonos de un Ford o otra compañía americana, nos hemos quedado muy negativos respecto de principios de año. Y acá es donde nosotros creemos que entrando al mercado en una fase 4 tiene oportunidades. Me quedan 3 minutos, creo que estamos llegando para hacer la recomendación final. Acá puse en el gráfico de la derecha, perdón, de la izquierda, ¿cuánto paga más? Me van a decir el high yield, que vimos en la diapositiva interior, respecto a un bono del Tesoro americano, un 8%. ¿Cuánto paga el investment grade americano? 1,6%. Si ven el AA, solo 77 puntos básicos. Y el high yield americano, un 5,62. Eso es mucho, es poco. Veamos la historia. Sobre la derecha hay un gráfico donde tomamos el nivel de hoy, comparado con la historia. ¿Está muy desviado? Bueno, si es negativo es que está barato. Como les marco en el círculo rojo el high yield americano, que es el Emerging Market US Dollar High Yield, que está 1,4 veces más barato que el promedio histórico. En cambio, si está positivo es que está caro respecto a su promedio histórico. Y es el US Investment Grade A, que está un 0,2% por encima del promedio histórico. Es decir, no solo me paga mucho más, sino que históricamente el Emerging Market High Yield está barato. Perdón que estoy controlando para ver si me llega algún mensaje, porque vamos a estar abiertos a preguntas. Como les comentaba, en 2 minutos las voy a estar recibiendo para comentar. Ahora, nosotros recomendamos el Emerging Market High Yield. ¿Qué estamos comprando? Porque siempre recomendamos a nuestros inversores entender qué compran cuando dicen que invierten en Emerging Market, en el S&P 500, qué son los sectores que predominan, cuáles son las compañías. Entonces, primero pongo los emisores sobre la izquierda de la pantalla. Turquía, Pemex, Petróleos Mexicanos, Brasil, 5%, Petrobras, 4,5%, o sea que Brasil ya, estamos hablando casi de un 9%, Sudáfrica, 2,7%, Argentina, of course, 2,5%, ahí está nuestro amigo Fink de BlackRock. Bueno, después viene República Dominicana, Egipto. En general está bastante diversificado. Los 3 grandes digamos, emisores que dominan son Turquía, México y Brasil.
más o menos todo se distribuye entre un 9 y un 7%. La verdad que no está tan concentrado, el 30% son los primeros tres y después está todo diversificado. Acá en el gráfico a la derecha ponen la concentración global. Hay otras compañías de Brasil. Yo quería marcar no lo mismo Petrobras y el Estado de Brasil que una compañía brasileña. Entonces, esa concentración y esa diversificación es para mí importante. Brasil tiene grandes reservas, tiene acceso a los mercados, estamos viendo colocaciones muy favorables en cuanto a tasas, y esto se va a acentuar en las próximas semanas, así que aquí vemos una oportunidad. Acá les pongo un gráfico de cómo viene ese rendimiento por encima de un bono del Tesoro americano. Fíjense que la deuda Emerging Markets High Yield llegó a rendir arriba del 15% por encima de un bono del Tesoro en el peor momento el 23 de marzo, con total destrucción de valores, la línea azul. La línea punteada más gruesa es los bonos soberanos Emerging Market, que hoy están en un 6,60. Finalmente, estamos viendo en 5,58, que es la línea punteada. Hay oportunidad, estamos todavía por encima de los niveles que vimos a principios de año, creo que hay espacio para seguir. Antes de pasar a las preguntas, conclusiones, me quedo con una gran frase de un escritor, de gente de mercado que uno lee. Les comento que para mí es muy importante la lectura y los invito a leer a bloggers, tuiteros, gente que no tienen los incentivos que puede tener un banco de primera línea que tiene un excelente research, pero que tiene un incentivo detrás de cada recomendación, porque hay la posición del banco detrás, acá no hay conflicto de intereses. Pero la idea es de entender que las cosas van a cambiar menos de lo esperado, van a persistir los cambios, no tanto como uno imagina, pero sobre todo lo que a mí me parece interesante es la naturaleza humana no cambia. Las pasiones humanas siguen siendo por hoy, hasta que nos implanten mañana un chip o nos modifiquen genéticamente, las pasiones humanas siguen siendo similares. Y esto es importante para entender cuando yo muestro la reapertura de restaurantes o muestro los salones en Vegas llenos. La gente ve despuntarse el sol, quiere salir a tomar un café, los italianos quieren tomar su cornetto, los españoles quieren irse de tapa, los americanos jugar en el casino y los ingleses ir a un pub. Eso no va a cambiar. No vamos a darnos un beso con un barbijo, vamos a subirnos un avión. La discusión es cómo van a ganar dinero las compañías en ese retorno a la normalidad, quiénes han quedado mejor paradas, hay que volver a pensar qué compañías de crucero van a tener más capacidad, qué compañías de autos van a vender los mejores coches. Lo que le mencioné de los 4 grandes cambios que veníamos viendo y que se consolidan con el coronavirus. China iba a dejar de crecer al 6, eso iba a ocurrir indefectiblemente. La deflación ya venía ocurriendo, la automatización, los cambios demográficos no son de ayer, se acentuaron. La gente iba a comprar más cosas en Amazon, no menos, pero tampoco Amazon iba a ser la única forma de shopping de la gente. Entonces, todas estas tendencias van a estar con nosotros. Lo nuevo es que veníamos con liquidez, vamos a tener muchísima más liquidez. Europa se va a unificar, algo que no tenía previsto hacerlo tan pronto. Se aceleraron las cosas, pero el mundo va a ser mucho más parecido del que imaginamos. Bueno, paso acá a las preguntas, y la primera es sobre la deuda corporativa argentina de calidad crediticia buena. Yo creo que yo entiendo, y vamos a hablarlo con mucho más detalle, los invito el martes vamos a estar diciendo sobre inversiones argentinas. Esta pregunta la vamos a responder el próximo martes en detalle, qué corporativos dólar nos gustan. Vamos a hacer voy a estar entrevistando a Martín Polo, nuestro economista de referencia, y vamos a entender un poco cómo está la situación económica argentina, y después vamos a pasar a una charla muy inteligente con nuestro Head of Research, Juanjo Vázquez, para entender la dinámica y qué oportunidades de mercado nos den. Así que la parte de hard dollar, yo se los quiero contestar mejor en esa charla, más en profundidad, y obviamente que va a ser acompañada toda la deuda corporativa argentina por el Emerging Market High Yield. Si entra High Yield, va a haber demanda.
Distinto es las compañías energéticas argentinas y utilities con regulación. Hay una diferencia entre Pan American Energy, Texpetrol, los bancos y las utilities. Pero como les digo, ténganme paciencia, lo vemos el martes. Y respecto a los CEDARs de Citi, Exxon y Petrobras, yo les voy a dar la recomendación más salomónica, y la que hacemos y practicamos con nuestros clientes cuando hacemos carteras. 80% a benchmark. Nosotros lo que trabajamos con ustedes es definir qué es su benchmark. El S&P 500, el Eurostock 50 europeo, Emerging Markets, un fondo global de acciones, y el 20% restante, darle ese sabor. Yo no tengo una cobertura, o no hacemos una cobertura puntual de Citi, y lo que nos ha demostrado que aún aquellos que tienen una visión de Citi, o de Exxon, o de Petrobras a lo largo del tiempo, no lo hacen sistemáticamente mejor que el sector de energía o que el mercado en general. Entonces, para aquel que quiere tomar una posición en energéticas en estos tres nombres, le recomiendo que el 80% de su cartera esté invertido en el benchmark que su comercial, su asesor, le ha definido como ideal a través de un instrumento. Y este 20% lo coloque en esas tres compañías. Pero vuelvo a insistir, prefiero la inversión colectiva. El riesgo que vimos en marzo, no olvidemos lo que nos pasó, no olvidemos lo que le pasó a Petrobras hace muchos años, o los problemas que tiene Exxon en dar valor agregado a sus accionistas. Y no nos perdamos la oportunidad que pueden tener otras compañías. Les recomiendo nuevamente fondos de inversión colectiva y ETF. Bueno, si no tenemos high yield emergentes, me dicen ¿cuál más? Esta pregunta se la pido que me la manden después por separado porque no llego a comprender qué significa la F. Pero bueno, nosotros pusimos acá una iShare de lo que tenemos listado, que seguimos de cerca. No quiere decir que sea la última o la única recomendación. Hay fondos Emerging Market High Yield que podríamos ver en caso de estar interesados en entrar en el segmento. Y aquí vuelvo a ser muy claro, Emerging Market High Yield es un asset class muy complicado. Les pido por favor que lo hagan siempre con una buena diversificación, porque es un segmento complejo. Bueno, me queda los ETF de acciones mineras de oro. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. De hecho, le respondo con otra respuesta, pero que va alineado con esto. Cuando vino el momento del petróleo, muchos nos preguntaron si compraban el famoso USO, que es un ETF que invierte en futuro de petróleo. Y puede funcionar en el corto plazo, pero tiene el problema del rollover de los futuros. Eso no pasa con el GLD, que lo traquea perfecto al tema del oro. Hay un desacople entre las mineras y el oro que se genera cada tanto. Ahora, uno tiene que estudiar el performance de la compañía. En este momento, a nosotros nos gustan todas las compañías que están dentro del sector, porque entran dentro de un sector mucho más amplio que se llama Materials, o Basic Materials, que es el vinculado a commodities. Está golpeado, así que en esa estrategia de comprar los sectores más postergados de este rally, nosotros tomamos energía y bancos, pero podría también haberles recomendado Materials en cartera. Entran las compañías mineras de oro. Así que sí, en este momento pueden jugar, no como la estrategia de oro, que es nuestra parte de la cartera que tenemos por lo que les explicaba al principio, pero sí como estrategia de acciones parece interesante tener. Bueno, 40 minutos, les agradezco a todos participar, los espero, les recuerdo, el martes que viene vamos a estar teniendo un Q&A, preguntas y respuestas, cosas que importan de Argentina, tipo de cambio, reservas netas, situación fiscal. No me pregunten cuánto va a crecer la economía argentina, les pregunto yo a ustedes cuánto va a durar la cuarentena, pero sí entender si podemos descartar o no la hiperinflación, fundamental. Con ese diagnóstico pasaremos a tener la charla con Juanjo Vázquez, una charla inteligente, sobre cómo invertir en este contexto de Argentina, qué oportunidades, si a 110 es barato o caro el dólar. Vamos a tener seguramente la respuesta. Les agradezco mucho. Nos estamos viendo.